Ahora que la mayoría de los empleados, tanto de organismos públicos como de empresas privadas, están realizando sus funciones en sus puestos de trabajo, en sus domicilios particulares, nos surgen varias dudas sobre la protección de datos del teletrabajo. Este pequeño tutorial lo que intenta es aclarar esas dudas y además, pues, recomendar algunos tips para seguir y que los datos de las personas que utilizamos diariamente en nuestras funciones, pues estén protegidas. Lo primero que vamos a hablar es de la normativa. En cuanto a la normativa, lo que podemos decir es que no hay una regulación específica de la Ley de Protección de Datos para las personas que están utilizando estos servicios en el teletrabajo. Por lo tanto, tenemos que seguir la Ley Orgánica de Protección de Datos del 6 de diciembre del 2018 y el Real Decreto Ley 8/2019, igual que lo estábamos haciendo cuando realizábamos nuestras funciones en las oficinas. En los textos de esta ley y de este Real Decreto se desarrolló una atención especial a la seguridad de las tareas telemáticas y de las comunicaciones. En la nueva Ley de Protección de Datos sí es cierto que hay 5 artículos que os recomiendo que leáis, que es desde el artículo 87 al 91, que regula las cuestiones del uso de los dispositivos digitales en el ámbito laboral. Es cierto que la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, ha publicado un documento donde establece unas recomendaciones para proteger los datos personales en situación de movilidad y de teletrabajo. Os dejo el enlace porque creo que es bastante interesante que lo podáis leer y si lo podéis aplicar en el ejercicio de vuestras funciones en vuestros domicilios particulares, pues estaría muy bien. Por lo tanto, lo que vamos a establecer son recomendaciones. Una de las recomendaciones más importantes y sobre todo, ya no tanto en las personas que realizan sus funciones en sus domicilios particulares, sino también en aquellas que realizan sus funciones en movilidad, como por ejemplo pueden ser comerciales, en el caso de los organismos públicos, inspectores que se trasladan de un centro a otro. Nunca dejar desatendidos los equipos portátiles en lugares públicos, porque, bueno, pues pueden haber sustracciones de información, incluso del mismo PC, y bueno, pues para evitar esto, nunca dejar desatendidos los equipos en lugares públicos. Utilizar técnicas criptográficas para transmitir información. Siempre que transmitamos información a nuestros compañeros, tanto si están en la oficina como si están también teletrabajando, siempre utilizar contraseñas, firewall o cortafuegos y antivirus. Evitar el acceso no autorizado a información y recursos por parte de otras personas. Siempre para eso hay que ser un poco desconfiado y nunca dejar la información que estamos utilizando al servicio de otras personas o al acceso de otras personas. No usar wifi públicas. Siempre que estemos teletrabajando, tener una wifi segura y cerrada con contraseña. Hay que tener mucho cuidado con los USBs, ya que es una fuente de posibles infecciones. Es cierto que es muy útil el USB o pendrive para pasar información de una manera rápida, pero es mucho mejor que se haga, como hemos dicho anteriormente, con contraseña. Evitar navegar en páginas no seguras, ya que esto hace que haya muchos virus que se puedan establecer en nuestro PC. No instalar aplicaciones ilegales o pirata. Siempre las herramientas que vayamos a utilizar y las aplicaciones que vayamos a utilizar, los programas que vayamos a utilizar, legales. Cerrar las conexiones con servidores con cerrar sesión o desconectar. Normalmente, cuando desde nuestro domicilio tenemos que conectar con nuestros PCs de los centros de trabajo, lo haremos por servidores. Siempre acordarnos de cerrar sesión o desconectar.
Por último, eliminar la información temporal en carpetas de descarga y papeleras de reciclaje. Cuando recibimos información, tenemos normalmente la confianza como para dejar esos documentos tanto en el escritorio como, si nos lo hemos descargado, dejarlo en la parte de descarga o en las papeleras de reciclaje. Hay que hacer un buen uso de esos documentos y cuando contengan datos personales, una vez que hayamos utilizado la información que necesitamos, bien eliminarlas o bien transmitirlas a la persona que sea necesario, pero siempre antes habiendo eliminado y con contraseña. Borrar el historial de navegación, las cookies y las contraseñas recordadas. Nunca guardar las contraseñas dentro del PC. Y cuando no estemos utilizando el ordenador, el PC, siempre bloquear la pantalla. También es importante que cuando tengamos que utilizar una conexión remota con los equipos corporativos, hacerlo por una red privada virtual VPN. Esto proporciona un acceso seguro a las aplicaciones y a los sistemas corporativos, porque siempre que vamos a acceder a ellos lo vamos a hacer con una contraseña personal. Esto asegura una privacidad, tanto en nuestros equipos como en los equipos de la propia red. ¿Vale? Siempre, como anteriormente os he dicho, recordar siempre cerrar las conexiones con los servidores. Y por último, pediros que colaboréis. Siguiendo esta pequeña guía, pues vamos a ayudar a que el trabajo que vamos a realizar en nuestros domicilios sea más seguro y más efectivo. ¿Vale? Y así que la gestión de los documentos y las tareas que son imprescindibles porque nosotros, sobre todo las personas que trabajan en organismos públicos, tienen datos personales que son de especial interés, pues que estén seguros y a buen recaudo. Espero que os haya servido este pequeño tutorial. Un saludo.